Buenas tardes, José Luis. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo te fue la prueba, José Luis? Profe, creo que bien, po. Ya, qué bueno, qué bueno. Eso me tenía preocupado. Que la otra vez, como Estaba habíamos ahí. comentado, te había ido más o menos en la anterior, me parece. No, sí. No, es que tuve unos problemas ahí y en todos los ramos estaba mal, entonces Ya, tuve que pedir las vacaciones para ponerme al día. Pero bueno, me ya, sirvió, pero vais profe. superando ahora. Sí. Ya, qué Es bueno, que qué eso bueno. era Ya, porque yo había sacado 3 malas, pero creo ya, que una de esas 3 era esa pregunta como que estaba mala, pues esa era la que me pedía el perímetro y el ah, perímetro me ya, daba 400. ya. Ya, sí, ahí vamos. Mira, si al final de la clase lo más probable es que revisemos algunas preguntitas. Yo estaba mirando aquí, José Luis, porque quiero ver cuándo tenemos definida la otra evaluación. Para Usted había dicho calcular que el 23. 23. Espera, vamos a ver al tiro. Vamos a verificar al tiro. Y si no, vamos a estar muy encima. Sí, pues. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. El 6 me parece, José Luis. El 6 El de enero. 6. Ah, para tener Sí. 2 clases. Vamos a tener 3 clases. Ah, 3 clases extra. Sí, Ah, sí, claro. estamos bien. Sí, no estamos bien con 3 clases. Estamos súper bien. Así que, porque ahora Profesor, entra. y una ¿Cómo? pregunta. ¿No subió la segunda nota a la segunda prueba? La segunda, la que. A ver, vamos a ver al tiro. Se supone que hicimos la reversa la clase, o sea, la prueba anterior. Y tenía que subir automática. Veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro. Vamos a ver al tiro, Esa José. prueba igual me fue mal porque la hice ahí al apurado porque no estaba en la casa. Ya. Ah, Esa prueba fue que la habilitó un domingo, creo, ¿no? me parece que la habilité sábado a lunes, me parece que fue. Me parece que es sábado a lunes. O domingo. No sé si fue domingo, no me acuerdo, pero claro, fue la prueba que no habilité un día viernes. Mm, sí, Correcto, esa correcto. igual me fue mala. Sí, en esa también te fue. Ya, mira, aquí está la prueba 2. Entonces la prueba 2 la vamos a dejar al tiro habilitada. Entonces, la prueba 2. Entonces, hay que habilitar. Ya, entonces ahí vamos a dejarla en sistema al tiro por mientras que van ingresando los chiquillos a la clase. Entonces, vamos a verificar ahí. ¿No te acordáis qué nota más o menos, José Luis? ¿O qué porcentaje sacaste? Un 3 parece un 3. Ya, ya, sí, porque en esa me parece que fue donde, como en sección, les fue peor. No sé. No, la primera me fue peor, la primera tengo un 2,5. Todavía tenéis que superar entonces, José Luis, con la que viene. La que viene no es complicada. Y en esta se supone que si arregla esa me da un 6,2. ¿Cuál es la 3? Si es la 3. Ya, ya. Vamos a verificarla ahí al tiro. Y ya pues, porque como eran 18 preguntas, sí, 18 preguntas, tenía 3 malas. Ya, Pero una de esas malas era esa la que estaba mala, que usted dijo que le iba a corregir y la vaina por el correcto. estilo, pues. Sí, sí. Y ahí Sí, me ahí. daba puntaje 6,2, pues. Eso aquí vamos a verificar ahí al tiro para ver qué es lo que ocurre. Esté tranquilo nomás, Sí, José pues, Luis. y teniendo un 6,2, luego el la reprueba, igual me tengo que sacar arriba un 6 para no reprobar, pues, ¿no? Yo creo que como un 5 por ahí debería ser, no creo que sea más. Ya, mira, ahí quedó la segunda nota en sistema. Ya, ahí está, Ay, se voy a conectó ver. la Valeria. Sí. Hola Valeria, buenas tardes. Ahí tenemos la segunda nota en sistema. Está con la corrección, esa segunda nota. ¿Ya? Tengo un 3, me sirve. ¿Te sirve? No tenéis. ¿Cuánto decís tú? A ver. No, pues en la primera tengo un 2,5. Ya, En la, ya. en Ya. la segunda un 3 y ahora en esta la tercera, si corrijo usted, tendría un 6,2. Sí, ahí deberíamos Y estar ahí, mejor. profe, Sí. ¿cómo era esta vaina cuando va a sacar el promedio aquí? Por ejemplo, Saca por punto. como la primera vale 20% es 25, que es la nota, por Sí. 0,20.
Exacto, 0.2. Correcto. Después más 30 por 0.3. 0.3. Después más 6.2 dijiste. 62, un 62, sí. Y supongo que la otra te saca un 5. 50 por Ya, y en la 0.2. cuarta sería 50 Por por 0.2. 0.2 es igual dividido en... Ahí me No, da no, un ahí nomás, ahí nomás. 4,26. Así. Ya, pues, con un 5 estáis bien. Ya, profe, pero usted tiene que arreglar eso, ver esa prueba, esa Sí, pues la otra pregunta, la po. tengo que ver la voy a ver en un ratito más porque ahora vamos a avanzar con la materia. ¿Ya? Ya. Vamos a ver la materia y de ahí dejamos la tercera evaluación lista. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí al título en la pizarra. Vamos a comenzar entonces con el tema. Entonces, vamos a ir al tiro con el tema de geometría analítica. Oiga, profe, la prueba igual estaba complicada. ¿Cuál de todas? Esta la tercera, no, bueno, aunque para la segunda yo estudié, profe, incluso tengo toda la punta aquí en el cuaderno, pero ese tema de que como la tuve que hacer cuando no estaba en la casa, Sí. me Sí. jodió eso. Que justo había Oye, yo creo salido que entonces. también lo que puede influenciar un poquito también, chiquillo, es el tema de que tenemos una hora nomás en la semana. Yo creo que eso también Sí, influye. sí, Si porque tuviéramos 2 igual, veces la semana, sería diferente. sí, bueno, en No, que igual este segundo semestre igual como que me relajé mucho igual. sí, pues, sí, todo eso va involucrando algunos problemas. Ya vamos entonces con el primer punto, que es distancia entre dos puntos. Entonces vamos a colocar Ya. acá. Vayan tomando nota al tiro, tío. Entre dos puntos. Aquí yo voy a dar las fórmulas, pero ojo, voy a sacar las fórmulas. Ya muchas veces uno está acostumbrado a trabajar con que les den nomás la fórmula. Aquí vamos a visualizar de que acá nosotros podemos sacar la fórmula. ¿Ya? Entonces, distancia entre dos puntos. La geometría analítica, chiquillo, trabaja con el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros vamos a visualizar con respecto a la geometría analítica, lo vamos a poder representar en el plano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a trabajar con la distancia entre dos puntos. Entonces, la distancia entre dos puntos la vamos a llevar acá al plano cartesiano y luego de eso vamos a generar la fórmula. Con esa fórmula vamos a ir trabajando nosotros. Entonces, primero vamos a definir el plano cartesiano y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, acá dejamos el eje Y y el eje X. Entonces aquí vamos a dar 2 puntos. Dejamos el plano. Entonces colocamos dado 2 puntos. Entonces los puntos que vamos a trabajar son el punto 1, que tiene coordenada x1, y1. Vamos a dejar ahí x1, y1. Y el punto 2, vamos a dejar punto 2, que tiene las coordenadas x2, y2. Entonces yo estoy dejando acá un punto genérico, chicos, ¿ya? Un punto cualquiera en el plano cartesiano. Entonces esto lo vamos a dejar definido en esta parte. Entonces aquí vamos a tener el punto 1, aquí lo vamos a dejar como punto 1. Entonces este tiene coordenadas x1 y acá vamos a dejar que tiene coordenadas y1. ¿Ya? Porque estamos hablando de que esa es la coordenada en el eje X y esa es la coordenada en el eje Y. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el punto 1 con las coordenadas que estoy dejando en pizarra. ¿Ya? Entonces me falta colocar aquí que esté el eje X. Entonces ahí tenemos. Y el otro punto que vamos a dejar corresponde al punto 2. Entonces este sería el x2 y el otro sería el y2. Entonces nos queda acá. Ahí tendríamos los puntos. Entonces, dado ese punto, por ejemplo, acá te digo, el punto 1 lo vamos a relacionar con lo que está acá y en el eje Y, que es el que está acá. Entonces, fíjense que aquí nosotros vamos a tener, de cierta forma, se nos va a formar un triángulo.
¿ya? Un triángulo rectángulo no se nos va a formar. Entonces, yo les voy a explicar por qué queda un triángulo rectángulo. Entonces, estas son las coordenadas. Lo que nosotros tenemos que calcular es la distancia que está acá. Desde el punto 1 al punto 2, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces acá nosotros vamos a trazar punto 1, punto 2. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a generar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo hago esta proyección de acá, por acá abajo por la base, se me va a formar este triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, esto que está acá, esta línea que está de color naranja, es la distancia, ¿ya? Nosotros la anotamos así: distancia del punto 1 al punto 2. La dejamos así: distancia del punto 1 al punto 2. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es aplicar Pitágoras. Vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, si ustedes visualizan, por ejemplo, alguien va a decir, ¿y cuáles son los catetos? Ese es un cateto. Y este otro cateto. ¿Ya? Los que están acá. Ese y ese que está acá. El tema es que, ¿cómo los sacamos? Los podemos sacar con estos datos. Sabemos que este es X2 y este es X1. Entonces, por ejemplo, X2 sería todo lo que está acá. Desde el origen hasta acá, tengo el X2. Y el X1 sería desde el origen hasta donde está la coordenada del X1. Entonces, si yo resto el X1, me va a quedar esta zona. Me va a quedar esta zona que está acá, que es la que necesito porque es la que está arriba, es la distancia que está ahí. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a colocar que esto que está acá corresponde a la distancia de X2 menos X1. ¿Ya? Eso corresponde a este cateto que está ahí. ¿Ya? Restamos. Y el valor de este lado, que está aquí arribita, ese cateto, que en el fondo, por eso estamos hablando del teorema de Pitágoras, sería el I2 menos el I1. ¿Por qué hay el I2? Mira, aquí le explico nuevamente. I2 sería la distancia que hay verticalmente, hasta arriba. Ahí tenemos el I2, ¿cierto? Ahí está el I2. Pero si yo le resto el I1 queda hasta acá. Este es el I1. Entonces yo le restaría el I1. Entonces le estaría sacando todo esto si yo resto el I1. Entonces me da este lado del triángulo. ¿Ya? Por eso que ahí nosotros restamos. ¿Ya? Se genera mediante la resta. Entonces el otro cateto quedaría como I2 menos I1. Entonces, si nosotros aplicamos Pitágoras, esto es la hipotenusa. Esa distancia es la que queremos calcular, es lo que nosotros queremos obtener. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras y nos va a quedar que la distancia del punto 1 al punto 2, que así se nota, ¿ya? La distancia, paréntesis, el primer punto y después el segundo punto, ¿ya? La distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En realidad la fórmula de Pitágoras, no sé si se acuerdan, pero es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras que vamos a aplicar nosotros por lo menos en este caso. Entonces nos quedaría la distancia en la hipotenusa. Entonces colocamos distancia, y eso lo colocamos al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos. Entonces aquí tenemos los catetos, el x2 menos el x1. Y eso va al cuadrado. Eso se suma con el otro cateto, que es el que está acá. Ese cateto que está ahí. Entonces nos va a quedar que esto sería I2 menos I1. Y eso también va al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la distancia pura, no la distancia al cuadrado, tendría que eliminar ese cuadrado que está ahí, de esta ecuación que tenemos acá. Entonces, la forma de eliminar el exponente 2 es aplicar una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, ahí nosotros aplicamos una raíz cuadrada al lado izquierdo y al lado derecho, a ambos lados. Entonces ahí nos va a quedar. Yo lo voy a dejar de color naranjo, esta raíz cuadrada. Me va a quedar eso al lado izquierdo y me queda esto al lado derecho. Entonces me queda así. Entonces acá en el fondo esto sería la distancia del punto 1 al punto 2 y eso al cuadrado. Y por acá tengo que me queda x2 menos x1
eso al cuadrado, más I2 menos I1, y eso al cuadrado también. Entonces yo tengo el teorema de Pitágoras aplicado. Entonces aquí estamos listos porque solamente me faltaría eliminar el exponente 2. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría así. Ese término, o ese elevado, elimina la raíz. Recuerden que ahí en la raíz tenemos índice 2. Entonces, pum, eliminamos la raíz. Al eliminar la raíz nos va a quedar que la fórmula de la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia en las coordenadas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí voy a tener x2 menos x1, eso al cuadrado, sumado con y2 menos y1, y eso al cuadrado. Entonces ahí tenemos la fórmula de la distancia. Entonces, por ejemplo, allí yo siempre les digo, chicos, sobre todo los de minería y metalurgia, ¿ya? Que la asignatura de ustedes es bien numérica, o sea, me refiero bien matemática. Entonces, muchas veces ustedes no sé, pues se tienen que acostumbrar a obtener las fórmulas. ¿Cómo se obtienen las fórmulas? Porque también a nosotros, no sé, de repente en la especialidad nos dan nomás la fórmula. Por ejemplo, podría haber empezado yo la clase, esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero lo bueno, o sea, no sé si lo bueno, sino que el objetivo es tienen que ver ustedes también de dónde salen estas fórmulas, cómo se construye la fórmula. ¿Ya? Las fórmulas se construyen, chicos. Entonces aquí está la construcción de esa fórmula. Ahora se aplica, ¿ya? Esto me va a dar la distancia entre dos puntos donde sean, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a colocar acá un ejemplo. Vamos a colocar al tiro un ejemplo. Entonces, primero esto lo vamos a dejar como distancia entre dos puntos. O fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a colocar que esta es la formulita que vamos a utilizar, por lo menos estos dos ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces, eso lo dejamos ahí. Entonces lo dejamos fórmula de distancia entre dos puntos. En la que está ahí en el recuadro que tenemos ahí de color celeste. Yo igual la voy a seleccionar acá para que la trabajemos en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a calcular un perímetro acá. Entonces vamos a dejar ejemplo. O mire, vamos a hacer un ejemplo bien básico inicialmente. Entonces el primero, vamos a indicar que hay que calcular la distancia entre los puntos. Entre los puntos, como se indica en la figura. Ya, entonces aquí vamos a tener una figurita y vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, vamos a dejarlo acá. Entonces, no siempre va a salir como P1 y P2 los puntos, sino que pueden venir con otras coordenadas. O sea, perdón, con otras letras. Con otras letras. Entonces, mira, aquí les voy a explicar. Entonces, aquí tenemos plano cartesiano. Y vamos a dejar los puntitos acá para que lo calculemos distancia. Acá dejamos los dos puntos. Eje Y, eje X. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar el punto A, que va a tener las coordenadas 8, vamos a dejar acá, y en el eje Y vamos a colocar que esto es 6.
Ahí tenemos un punto. Y el punto B lo vamos a dejar acá. Entonces el punto B lo vamos a dejar como un poquito más. Dejémoslo ahí. Entonces te lo vamos a dejar coordenada menos 4, menos 2. Entonces tenemos menos 4, menos 2. Ese es el otro punto. Punto B vamos a decir que es. Entonces ahí tenemos las coordenadas. Ya, pues entonces, fíjense acá, chicos. Este lo voy a hallar yo, este ejercicio. El otro lo van a hacer ustedes. Y después lo corrijo yo, para que vean, verifiquemos ahí que estamos bien. Entonces, por ejemplo, mira, lo que vamos a hacer es calcular la distancia de AB. Entonces, colocamos la pregunta, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia de los puntos? O de, sí, de los puntos. A y B. Entonces ahí tenemos que calcular la distancia. Entonces recordar que la distancia, en este caso se anota así. Distancia de A, B. Así lo dejamos. ¿Ya? Lo dejamos de esa forma. Trabajamos de esa forma la distancia. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera observación? La primera observación es dejar las coordenadas de los puntos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ustedes dejan que el A tiene las coordenadas que en este caso serían en el eje X8 y en el eje Y sería 6. Entonces ahí colocamos 8,6. Y el punto B tendría las coordenadas en el eje X que sería menos 4 y en el eje Y sería menos 2. Entonces ahí tendríamos las coordenadas de estos dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí alguien podría decir, ¿y ahí cómo ocupamos la fórmula? Porque la fórmula tenía esta notación, la que está ahí. Esa es la que indica la forma de la expresión, cómo va la fórmula. Entonces alguien podría decir, ya, por el punto A va a ser nuestro primer punto, ¿ya? Entonces acá como tienen el punto A, que es el primer punto, a ese le colocan coordenadas X1 e Y1. ¿Ya? X1 y 1, porque la es el primer punto. Si alguien dice, ¿y qué pasa si yo trabajo con el B como X1 e Y1? También lo puede hacer. ¿Ya? Pero aquí yo voy a ir en el orden alfabético, ¿no? Así que esto me queda X1 e Y1. Me queda de esa forma. Y el punto B sería coordenada X2 e Y2. Esas son las coordenadas que nosotros tendríamos para aplicar en la fórmula. Entonces, en ese caso nos queda que la distancia, vamos a ocupar acá la fórmula, del punto A al punto B, en este caso sería raíz cuadrada, tendremos la raíz cuadrada y empezamos a reemplazar por chiquito. ¿El x2 cuánto vale? El x2 vale menos 4. Entonces colocamos menos 4, ¿cierto? X2, recuerden que ahí tenemos el x2, menos, entonces acá colocamos el valor menos por fórmula, el x1 que vale 8. Entonces colocamos el x1 que vale 8. Y eso lo dejamos al cuadrado. Después sumamos I2, que en este caso el I2 lo dejo acá. El I2 vale menos 2, menos el I1, que el I1 vale 6. Entonces me queda menos 6. Y eso al cuadrado. Entonces lo dejamos ahí. Entonces simplemente reemplazar, ¿ya? Es reemplazar ahí los puntitos que nosotros tenemos. Entonces en este caso vamos a tener que la distancia de A a B sería, ahí colocamos la raíz cuadrada y vemos cómo nos queda este término. Ese término nos queda como resultado menos 12. ¿Ya? Menos 12 y eso va al cuadrado. Entonces eso lo sumamos con el valor que en este caso sería menos 2 y menos 6 nos da resultado menos 8. Entonces aquí vamos a la fórmula y colocamos este valor que sería menos 8. Y eso va al cuadrado. Entonces, por ejemplo,
¿Cuál es la gracia de esta formulita donde está el cuadrado? O sea, me refiero a los términos al cuadrado, que si son negativos, al dejarlo al cuadrado, estoy asegurándome que los valores queden positivos, ¿ya? Porque menos 12 por menos 12 queda un valor positivo, queda 144 positivo. ¿Ya? Entonces, para la calculadora, chicos, si ustedes colocan menos 12 y eso lo colocan al cuadrado, les va a colocar menos 144. Ojo, ahí tienen que colocarlo entre paréntesis para el uso de la calculadora, ¿ya? Porque ahí estamos diciendo que el menos 12 va al cuadrado. Entonces, entre paréntesis, ¿sí? Tal cual como estáis, ¿ya? Tal cual como estáis. Esto nos queda la raíz cuadrada de 144 más el menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado sería menos 8 por menos 8 nos da resultado 64. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos el valor. Sumamos eso. Nos queda 144 más 64. Entonces, eso nos queda resultado 208. Entonces, la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de 208. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 208. Entonces, ahí nosotros podríamos utilizar una aproximación con un puro decimal nomás, ¿ya? Entonces, ingresamos eso a la calculadora, nos queda raíz cuadrada de 208, nos da valor de 14.4. ¿Ya? Vamos a bajar la aproximación ahí. Distancia de A a B sería 14.4. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podría ser 14.4 kilómetros, podrían ser metros, podrían ser centímetros, milímetros, la unidad de medida que sea. Pero aquí, como estamos trabajando en el plano cartesiano, lo vamos a dejar así nomás. Lo vamos a dejar como 14.4 la distancia. ¿Ya? No sé si andamos bien hasta el momento. Ahí se conectó el Jesús. Ustedes me van indicando si hay alguna duda con respecto a lo que estamos trabajando. ¿Ya? Cualquier cosita que aparezca. Ya, ok, ahí me confirma José Luis. Ya, entonces, esa es la distancia ahí que tenemos entre dos puntos, es llegar y utilizar la fórmula. Ya, entonces, mira, ahora voy a colocar un ejercicio. Sí, dígame nomás, José Luis. Profesor, luego que termine la clase, ¿puede subir la pizarrita, por favor? Pues, no, si quieres les voy dejando al tiro les voy dejando al tiro los apuntes. Sí, ¿Ya? porque la clase antes pasada, le escribí, no subió a la pizarra. Ah, ya, ya, ok, Porque sorry, sorry. no podéis Ya, como escribiendo en el cuaderno porque me pierdo, así que después ya, sí, prefiero pasar sí. limpio Oye, y José no Luis. tanto profesor. Ah, sí, pues, Dígame. no, yo les comentaba de que yo les puedo dejar la pizarra, pero sí, ahí no me escribiste en el chat, José Luis. Ese mismo O- día que terminó la clase, le había escrito. ya. Ah, ya, ya, porque no, seguramente a lo mejor no vi el mensaje. Ya, pero yo les voy dejando lo que voy escribiendo, lo voy dejando acá en el chat, ya para que se vayan orientando ustedes. Si aquí vamos a ir practicando al tiro, chicos, yo creo que es la mejor forma de ir trabajando esta materia e ir desarrollando. Ya, entonces, mira, solamente terminar con esto, que no, lo que acabamos de hacer nosotros fue sacar esta distancia desde el punto A al punto B, ¿ya? Eso es lo que hicimos. Entonces, eso tiene un valor aproximado de 14.4, ¿ya? Si uno quiere trabajar con la distancia exacta, eso sería la raíz cuadrada de 208, ¿ya? Entonces, eso es lo que acabamos de sacar, la longitud, cuánto hay entre A y B, ¿ya? En distancia. Ya, entonces, eso es el ejercicio 1. Entonces, mira, aquí yo les voy a dar unos minutitos para que puedan resolver este segundo caso. Vamos con este segundo caso. Vamos a bajar ejercicio 2. Entonces, vamos a colocar calcular el perímetro. Entonces, calcular perímetro. Perímetro del triángulo con vértices. Entonces, aquí voy a colocar los vértices, que va a ser el punto A. Tiene coordenadas 2, en este caso tenemos 2, menos 1. El punto B, que serían las coordenadas
Acá nosotros tenemos punto B, que sería 3,2. Y el punto C, que tendría las coordenadas de menos 2,3. Entonces, mira, ¿cuál es mi consejo, chicos? En este ejercicio. Ya, primero, o vamos a colocar ahí, primer paso, graficar. Es el primer paso. Grafiquen primero. Y después que grafiquen, van sacando la distancia. Por ejemplo, mira, ojo acá. Ustedes van a sacar, porque dice calcular el perímetro, entonces van a hacer el plano cartesiano, van a dibujar, por ejemplo, el triángulo donde queda, por decir una cosa así. Y, por ejemplo, aquí tendrían el A, el B y el C. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro es la suma de los lados. Pero aquí no tenemos los lados. Los lados serían las distancias. Por ejemplo, la distancia desde A hasta B sería un lado. La distancia de B a C sería otro lado. Y la distancia de A a C sería otro lado. Entonces tienen que calcular tres distancias. ¿Ya? Entonces, vamos con ese. A ver cómo andamos con los cálculos. La distancia se sacaría con la fórmula anterior, ¿verdad? Que Exacto. sería. Explicándola Ya. tres veces, José Luis. No sé si me capta. Sí, Porque sí, no, tenemos sí. que ir del A al B, después del B al C Del y C y después del del A C al a D. la. Exacto, del C a la. Como ustedes le No, pueden dar la el orden que pregunta mía quieran. era que como el primer ejercicio la distancia era A más B, en este caso sería igual A más B, luego B más C, luego C más A. En este caso, a ver, Sí, por pues, ejemplo, ¿a esto te refieres? La distancia de A a la B, por ejemplo, distancia. pueden ser. La Sí, otra puede después ser otra sería BC BC, correcto. Y la otra, y la otra sería CA. CA o AC, correcto. C, CA. Ya, eso es José Luis. La agarraste al tiro. Ya no sé si el Jesús va bien. No sé si tiene alguna duda, Jesús, Valeria. No, Yo estoy profe, atento. voy a Ya, intentar hacer. ya, denle nomás, denle nomás. Yo les doy acá 5 minutitos, chicos, porque tienen que sacar tres distancias. ¿Ya? Entonces, las tres distancias que tienen que sacar, por lo menos yo creo que se van a demorar unos de 3 a 5 minutos. ¿Ya? Así que vamos con eso. Si ustedes quieren, me van preguntando ahí y yo les voy dando los resultados. Saquen una y me van preguntando para que confirmemos al tiro. ¿Ya? Entonces, yo me voy a silenciar, estoy aquí atento, sí, cualquier duda. Me van indicándonos.
Ya, ¿cómo van con el ejercicio? No sé si lo pudieron terminar o les doy un minutito más, chicos. Ustedes me indican. Demos 2 minutitos más, a ver si lo pueden terminar con el tiempo y revisamos. ¿En cuál valle, José Luis? Jesús, Valeria, no sé, Estoy sacando el lado de AC. Ya, ok. 2 minutitos más para que lo terminen. Ya, profe, pero no estoy bien, no estoy seguro si lo dice bien. Vamos a ver, veamos ahora con los chicos. Veamos, oye, a todo esto, mira, yo les quería mencionar esto. La prueba de esta materia, yo creo que es la más sencilla de todas, chicos. La de geometría analítica, ¿ya? Pero siempre y cuando practicando, si ese es el tema, ¿ya? Obviamente que si no practican y no están en clase, a lo mejor yo no aseguro resultados, pero estando en clase y practicando la guía, deberían estar con una buena evaluación, ¿ya? No deberían tener problemas. Entonces, porque si no sé, por los resultados anteriores, si anduvieron más o menos, con esta podrían remontar harto, ¿ya? Así que para que tengan ahí presente eso en cuanto a esta última evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a revisar. Ya lo que yo sugiero primero es que realicen un gráfico, ¿ya? Entonces, realizando el gráfico es más que nada para que uno comprenda lo que está haciendo. Vamos a dejar esto ahí y este lo dejamos acá. Eje aquí, eje ahí, ¿ya? Entonces, hacemos el bosquejo de la situación. Entonces, aquí dejamos los puntitos. Entonces, vamos con el punto A. Aquí vamos a segmentar un poquito el eje Y, el eje X. O sea, lo vamos a graduar. Entonces, tenemos la coordenada 1, 2, 3. Entonces, dejamos ahí. Hasta el 3 vamos a dejar. Entonces, para arriba lo mismo. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Ya, ahí tenemos, sí, con esa graduación estamos bien. Entonces, vamos con el primer punto que sería el de coordenadas 2, menos 1. 2, menos 1 quedaría ahí. Entonces ese sería el punto A. El otro punto sería el punto B. 3,2. Entonces el otro sería ese. 3,2, punto B. Y finalmente tendríamos el punto C, que sería menos 2,3. Menos 2,3. Entonces para arriba. Entonces, menos 2 en el eje X, 3 para arriba en el eje Y. Entonces, teniendo eso, nosotros trazamos acá. Ya trazamos esto, que estas son las distancias que vamos a calcular. Entonces las vamos a dejar de color naranja. Entonces la distancia están acá. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra
y finalmente la última. Y tenemos las tres distancias. Ya, entonces ahora nos vamos con las fórmulas. Entonces aquí yo les sugiero que vayan ordenaditos con estas fórmulas, ¿ya? O sea, ordenaditos en este sentido, que por ejemplo, si nosotros vamos a sacar la distancia del punto A al punto B, ¿ya? Supongo esta primero, entonces ustedes colocan la distancia de A a B. Entonces, por ejemplo, aquí colocan los puntos, pues simplemente para ordenarse un poco. El punto A tiene coordenadas 2,-1, el punto B tiene coordenada 3,2. Entonces, por ejemplo, aquí mismo nosotros indicamos allá. En este caso, como el primer punto, le colocamos X1, a ese le colocamos X1, a ese le colocamos Y1. Entonces el otro sería X2 e Y2. ¿Ya? Entonces, acá empezamos a trabajar con la fórmula. Entonces, un momentito, por favor, chicos, que me están preguntando acá por una cosita ahí de una pregunta. Y lo vemos al tiro. Entonces, ya, pues, ¿qué dice la fórmula? Entonces, la fórmula dice, en este caso, dice la raíz cuadrada. O sea que nosotros nos vamos con la raíz cuadrada del x2 menos el x1. Entonces, el x2 sería 3, lo colocamos 3, menos por fórmula el x1 que sería 2. Y eso al cuadrado. Después sumado con y2, que en este caso sería 2, menos el valor de I1. Pero ojo ahí porque I1 es negativo. Entonces nos va a quedar así. Y eso al cuadrado. Entonces, ahí tenemos ese valor. Entonces, fíjense, ¿cómo nos va a quedar esto? Disculpen ahí la demora, que estoy respondiendo algunas cositas de algunos alumnos que están en prueba. Entonces, 3 menos 2 nos queda 1. Entonces se nos quedaría 1 al cuadrado. No lo coloco entre paréntesis porque es positivo. Y el otro nos queda 2 menos 1. Eso se transforma en positivo, por lo tanto nos queda 2 más 1. 2 más 1 nos queda 3. También es positivo, por lo tanto nos queda al cuadrado. Entonces, ahí nosotros tenemos el valor. O sea, esto nos queda que esto va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, en el fondo, que esto es la raíz de 10, que es aproximadamente 3,1. ¿Ya? Entonces, demos un momentito ahí, por favor, chicos. Entonces, demos un momentito, por favor, chicos. Sí. Entonces ahí tenemos uno por si acaso, ahí tenemos la distancia de A a B. No sé si eso te dio José Luis, No, profesor, pero detectaste porque el error. yo los sumé, los paréntesis. Ah, ya. Ahí tenéis que tener ojo. Ahí tenéis que tener ojo porque. Pero Eso ahí mismo le iba a preguntar. ahí yo lo sumé, pues. No, sí, pues, pero por ejemplo, usted puso
3 menos 2, cierro los paréntesis elevado al cuadrado. Yo puse 2 más 3, pues. Ahí, por ejemplo, como ahí se está sumando los dos paréntesis y los otros se restan siempre. Sí, pues mira, es que va a depender siempre de los signos, José Luis. Por ejemplo, aquí yo tengo el primero que es 3 menos 2. Ahí yo resto, positivo o Ah, negativo. Y después sí, viene una suma. Y ahí nos queda 2 menos 1, pero ese se transforma en suma. suma. Eh, Pero eso mismo. Como ahí tenía que. En el primero va. ¿Qué puso en el primero? Ah, puso x2 menos x1. X2 menos. Pero a eso siempre le tiene que poner signo negativo, o sea, restarlo. Exacto. Sí, pues ese Siempre siempre va con restarlo. menos. Sí, mira. Y ahí después Pero, va cambiando si es que hay un más, un menos. exacto. Sí, Ah, exacto. ok. Ese va menos, pero como el otro, la coordenada también es menos, se nos juntan dos menos y por eso que quedamos como más. ¿Ya? Ah, ya, Ese yo pero de por sí las es menos. coordenadas se restan. Sí, pues, sí, las coordenadas se restan y Y la hay que resta agregar de el las signo que coordenadas, trae. claro, y la resta de las coordenadas al cuadrado, que es lo que tenemos ahí, después se Da suma. positivo. Eso se suma. ¿Ya? Claro, y esto va a dar positivo. Siempre esto, después los resultados finales, esos tienen que quedar positivos. Si les queda, por ejemplo, aquí como el 1 y el 9, si les queda uno de esos negativos, porque está mal. ¿Ya? Tienen que quedar obligatoriamente positivos esos términos. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. José, dígame nomás. Profe, en la prueba va a pedir solamente, en este caso así, como la raíz de 10 o... Sí, sí, a menos que les digan cuál es la distancia aproximadamente. Por ejemplo, si nos dicen la distancia aproximadamente, lo ingresamos a la calculadora y lo trabajamos con un decimal. Pues mira, la raíz cuadrada de 10 me da resultado 3, si algo, por ejemplo, esto es lo mismo que lo dejamos ahí con decimal, 3,1622 y un montón de decimales. Entonces aquí nosotros nos vamos al segundo decimal. Como el segundo decimal es un 6, al anterior le sumamos 1. Entonces lo podríamos dejar con esa simbología que aproximación. Entonces nosotros lo dejamos como 3,2. ¿Ya? No sé si me capta ahí, Jesús. Sí, profe, sí, sí, entendí. Eso. ¿Ya? Pero por lo general en la prueba viene como raíz, a menos que les digan la aproximación. ¿Cuál es aproximadamente la distancia? Y ahí lo tenemos que dejar en decimal. Ahora, si no te da el mismo decimal, por ejemplo, en la alternativa, la más cercana, que tú tienes la alternativa es, por ejemplo, 3,1, te quedas con esa, pues, ¿ya? Te quedas con esa. Siempre nos quedamos con la alternativa más cercana. Va a variar una décima o dos, perdón, una décima podría variar. O sea, si no está el 3,1, va a estar el 3,2, ¿ya? O sea, va a haber una pequeña variación, pero siempre nos vamos a acercar, ¿ya? Nos vamos a acercar a la alternativa más cercana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esa distancia. Entonces, dejémosla acá. Aprovechemos de dejar acá la distancia. Entonces, esta distancia la dejamos como raíz cuadrada de 10. ¿Ya? La distancia de AB. Vamos con la otra distancia. Vamos acá al ladito con la otra distancia. Si eso, por eso les decía que aprovecháramos de ver acá este desarrollo, porque esto nos permite ver si lo que estamos haciendo lo estamos entendiendo. ¿Ya? Entonces, vamos con la otra distancia. ¿Cuál es la otra distancia que podemos hacer? Podemos sacar cualquiera, podemos sacar la distancia de C a B o la distancia de C a A. Da lo mismo ahí por cuál comenzamos. Demos la distancia de, a ver, vámonos por el lado derecho, de C a B, distancia C a. Entonces, o distancia de B a C, como quieran ustedes, sí, da lo mismo, si cambian las coordenadas va a ser la misma distancia. Entonces la distancia B, perdón, el punto B, lo tenemos. El punto B tiene coordenada 3,2. Y el punto C tiene coordenada, habíamos dicho, menos 2,3. Entonces el punto C tiene coordenada menos 2,3. Entonces acá nosotros vamos trabajando la fórmula. Ya, esta distancia sería entonces, por eso que yo la dejo al tiro como reemplazo de número. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, el primer punto aquí sería B, que sería las coordenadas X1 e Y1.
Y el otro punto sería de coordenada x2 e y2. Entonces acá nosotros desarrollamos y nos quedaría x2 menos x1. Entonces el primero es menos 2 menos, ¿ya? Siempre menos, el valor de x1, que en este caso sería 3. Y eso va al cuadrado. Ahora los cuadrados se suman por si acaso. Eso va a suma, siempre hay suma. Ahora vamos con la diferencia en el eje y. Entonces sería 3 menos 2. Y 2 menos y1. Entonces y2 vale 3 y 1 vale 2. Entonces por eso que nos queda acá 3 menos 2. Y eso nos queda también al cuadrado. Entonces el resultado de esto nos va a quedar raíz cuadrada de... Esto lo sumamos, menos 3, perdón, menos 2 y menos 3 nos da valor menos 5. Y eso al cuadrado. Sumado con 3 menos 2 nos queda 1. Entonces ahí sí, el 1 lo podemos dejar sin paréntesis. ¿Sí? Cuando estamos con valores con bases negativas, como en este caso, ahí los colocamos entre paréntesis. ¿Ya? Si no, lo dejamos tal cual como está ahí. Ya, pues, entonces acá nos va a quedar. Esto nos quedaría. La raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25. Y eso nos da, el 1 al cuadrado nos da 1. Por lo tanto, el resultado de esto nos daría la raíz cuadrada de 26. Ahí tendríamos la distancia de B a C. Entonces aquí lo colocamos la distancia de B a C, raíz cuadrada de 26. Lo dejamos ahí. ¿Ya? Raíz cuadrada de 26. Ya, pues ahí tenemos otra distancia. Y finalizamos con la última, la distancia de A a C. ¿Ya? Con eso terminamos. Entonces la dejamos acá. Distancia de A a C. Entonces la distancia de A a C. Aquí mismo colocamos los puntos. Entonces el punto A tiene las coordenadas. El punto A tiene coordenadas entonces 2, menos 1. Y el punto B tiene coordenadas 3,2. Tenemos las coordenadas. Entonces ahora sacamos la distancia aplicando la fórmula raíz cuadrada. Y el primer punto dijimos que este era x1 e y1. Y este va a ser entonces x2 e y2. Entonces nos quedaría de esa forma. Entonces desarrollamos acá. Jesús, no sé si tendrá la manito levantada ahí. ¿Tendrá alguna pregunta? Se le habrá quedado de la pregunta anterior. No sé si me escucha Jesús. Sí, profe, dígame. Ah, no, que tiene la manito levantada. No sé si tendrá una pregunta o se le habrá quedado de la... Ah, no, de la... se me quedó, profe, se me quedó. Ah, ya. Ok, ok. Sí, no, pensé que a lo mejor tenía una duda. Ya, entonces vamos a ir con la otra. Vamos con la otra. Entonces va la diferencia de los x primero. ¿Ya? Entonces x2 menos x1. Entonces nos queda 3 menos 2. 3 menos 2, eso al cuadrado, sumado con la diferencia de y2, que sería 2, menos el valor de 1 en este caso, de menos 1. Entonces eso al cuadrado. Entonces acá nos queda esto que sería la raíz cuadrada de 3 menos 2 nos queda 1, positivo. Entonces queda 1 al cuadrado. Más, ojo ahí, 2 menos menos 1, eso se transforma en 2 más 1. Entonces eso sería un 3. Ya 3 positivo. Entonces como es 3 positivo lo dejamos ahí 3 al cuadrado. Entonces esto nos queda entonces aquí raíz cuadrada de 10. Entonces ahí tenemos la otra distancia. Esto nos queda raíz cuadrada de 10. Entonces ahí tenemos las distancias de los lados del triángulo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Al final esto es un triángulo isósceles, chiquillos. No sé si se fijan. Es isósceles porque hay dos lados que son iguales. Ese lado, el CA, es igual al lado AB. Mide raíz cuadrada de 10 y mide raíz cuadrada de 10. Es un triángulo isósceles. ¿Ya? Dos lados iguales. Ya, pero nos preguntan por el perímetro. Entonces el perímetro, que el paso final, sería en este caso de esta forma. El perímetro nos quedaría. Lo voy a dejar como P nomás. ¿Ya? P sería
la distancia que habíamos calculado inicialmente. Entonces ahí colocamos raíz de 10, raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 26, más la raíz cuadrada de 10 nuevamente. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esto, esto tiene que ver con matemáticas, ya matemática 1, matemática 2. Cuando se ven raíces, chicos, por ejemplo, el coeficiente numérico de una raíz, por ejemplo, aquí en la raíz cuadrada de 10, alguien va a decir, ¿cuál es el coeficiente numérico? El coeficiente numérico de 1. El índice es 2, el que está en la raíz, ¿ya? Pero el coeficiente numérico es el que me interesa a mí, ¿ya? Y el índice igual, pero en lo que voy a hacer, lo que me interesa es el coeficiente numérico. Porque mira, este es raíz cuadrada de 10, o 1 raíz cuadrada de 10, y este es 1 raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, yo podría sumar esto, ¿ya? Entonces, para efectos como un poquito más precisos en cuanto a la parte aritmética, esto sería 2 raíz cuadrada de 10. ¿Ya? Los podemos sumar, ¿ya? Pero las raíces se suman cuando son el mismo subradical, ¿ya? Y eso quiero decir que tiene que tener el mismo índice. Este es raíz cuadrada, este es raíz cuadrada. Y los coeficientes numéricos son 1 y 1. ¿Ya? Entonces, 1 y 1 nos queda 2 de raíz de 10. Más la raíz cuadrada de 26. Entonces nos queda más la raíz cuadrada de 26. Entonces, por ejemplo, ese sería el perímetro. Para efectos de una prueba, en donde no les pidan aproximar, tendría que salir la alternativa así, de esta forma, ¿ya? Entonces, si nos dicen cuál será el valor aproximado, entonces aquí colocamos valor aproximado. Si quieren ahí coloco valor aproximado. Y eso lo hacemos con la calculadora. Entonces lo ingresamos a la calculadora. Entonces esto nos queda 2 raíz cuadrada de 10 sumado con raíz cuadrada de 26. Y eso nos queda el siguiente decimal. Entonces aquí nos queda esto. Yo voy a aproximar al segundo decimal. Esto nos queda que el perímetro es igual a 11.4235. Dejémoslo con un puro decimal. 7483. Ahí viene un montón de decimales, son infinitos decimales. Entonces vamos a dejar con un solo decimal. Por lo tanto, si dejamos con un decimal, vamos a aproximar al segundo, ¿ya? A ese que está ahí. Por lo tanto, el perímetro nos va a quedar, el perímetro nos queda aproximadamente 11,4. Ahí estaría el perímetro. Ahí tenemos un caso de cálculo de perímetro en este caso. Sacamos las distancias y luego de sacar las distancias las sumamos. Como vienen raíces, puede estar esta posibilidad que queda así, como les decía, en una alternativa de prueba, ¿ya? Y si no está así, tendría que ser un valor aproximado, como el que está acá abajito, ¿ya? Entonces, una de esas dos tendría que salir, ¿ya? Entonces, ahí ustedes me van comentando si aparece alguna duda, ¿ya? O alguna cosita que no se vaya entendiendo. Entonces, ahí está el caso de la distancia. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra parte. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver ecuación de la recta. ¿Ya? Vamos a ver ecuación de la recta. ¿Profesor? Y vamos a ver... Sí, dígame. José Luis. ¿Es obligatorio hacer como la suma del perímetro por las raíces o directamente uno le puede poner el valor de la raíz y luego sumar? Sí, también. O sea, mira, para trabajar con mayor precisión, José Luis, trabájalo así. Trabájalo como lo hice yo. Ingresa Ya, al calculador. ¿Ya? Más que nada, mira, ¿por qué les doy ese consejo? Porque la carrera de ustedes es de precisión. Entonces, si ustedes recortan decimales acá y recortan decimales acá, el perímetro al final va a variar un poquito, ¿ya? Va a variar un poquito. Se genera un error de transmisión, ¿ya? Entonces, yo siempre les digo, cuando tengan que sacar perímetro, no hagan la aproximación antes, háganla al último, cuando ya suman los lados. Si vienen los lados en raíces, súmenlo como raíces. Y después al final lo aproximan, ¿ya? No sé si me capta ahí, José Luis. Sí, profesor, el resultado final solamente hay que aproximar. Exacto, sí, para no perder decimales, para no perder precisión, ¿ya? Por ejemplo, si estuvieran en otra carrera, no sé, informática, a lo mejor no sería precisión, usted ahí no utilizaría a lo mejor tanta precisión, pero la de ustedes sí ocupan precisión. Por eso hay que acostumbrarse a trabajar con las expresiones y al final la próxima, ¿ya?
Consejo, sugerencia. Entonces vamos con el otro caso. Vamos a trabajar acá ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá ecuación de la recta como título. Entonces, en la ecuación de la recta nosotros tenemos dos ecuaciones, o sea, dos formatos de ecuaciones. Entonces, vamos a ir primero con ecuación principal, la primera. La ecuación principal. ¿Qué característica tiene la ecuación principal? La ecuación principal tiene la característica que viene despejada la variable y. ¿Ya? La ecuación principal se trabaja así, chicos. Trabaja como y es igual a mx más n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar acá? Acá nosotros vamos a indicar que el m indica la pendiente, en la pendiente o inclinación de la recta. Entonces, eso es el punto inicial. M es la inclinación de la recta. Entonces, fíjense aquí que vamos a dejar al tiro dos parámetros chicos, dos representaciones. Eso significa m mayor que 0. Cuando m es mayor que 0, significa que la recta es positiva. Por ejemplo, la recta va a ir orientada de esta forma, va a ir subiendo, ¿ya? Va a tener esta gráfica o esta postura en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, eso es cuando m es mayor que 0, pendiente positiva. Entonces, también podría estar el caso cuando la pendiente es negativa. La pendiente negativa. Y cuando la pendiente es negativa, la inclinación de esta va a ser así, hacia abajo. ¿Ya? Alguien va a decir, ¿cómo diferenciamos esto de la inclinación? Siempre la lectura de una recta, por ejemplo, esta recta, si alguien me dice tiene pendiente positiva o negativa, porque alguien me podría decir, si la dejo así, tiene pendiente positiva, con esa flechita para allá. Y si la dejo así, tiene pendiente negativa, porque la flechita me está indicando que se va hacia abajo. Pero no siempre las rectas las vamos a colocar con flecha. Puede que esté una recta así como la que tengo ahí en la pizarra. Entonces, ¿cómo discriminan ustedes si tiene pendiente positiva o negativa? Tienen que hacer la lectura de izquierda a derecha. Igual como cuando nosotros leemos. Así como lo estamos leyendo, de izquierda a derecha. Entonces, si yo voy de izquierda a derecha, voy subiendo. ¿Ya? Por eso que en este caso se dice que tiene esta de acá, tiene pendiente positiva. ¿Ya? Entonces tenemos que hacerlo de esa forma. Y el otro caso es cuando la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, no hay inclinación. ¿Ya? No hay inclinación, como en ese caso que está ahí. Entonces, no sube ni baja. Eso sería en ese caso, ¿ya? Pero recordar que el m es el parámetro que indica la pendiente, que es la inclinación de una recta. Ya que son tres casos los que tenemos ahí. Lo otro, el n, ¿qué es lo que va a indicar el n? El n indica la intersección con el eje y. ¿Ya? Eso indica el n. Entonces aquí vamos a colocar. Es decir, la recta intersecta al eje y en el punto. La recta intersecta al eje y en el punto n. Ese es el punto de intersección, ¿ya? El n siempre va a indicar cuál es la intersección con el eje y, ¿ya? Pero en formato de punto
tiene que ir de esta forma. Yo les voy a explicar de ahí por qué lo tenemos que expresar de esa forma. Ya, entonces, ahí como decía el José Luis, yo le voy a ir dejando lo que vamos escribiendo acá en la pizarra. Entonces, ese no lo había dejado en el chat. Entonces vamos a dejar el tiro ese en el chat. Entonces teníamos esta parte, el ejemplo. Ya, entonces ahí tenemos esa parte, el ejemplo 2 y lo que tenemos de materia hasta el momento en la ecuación de la recta. Ya, entonces ahí vamos al mismo nivel que está en el chat. Ya, entonces, eso primero, chicos. La otra forma de expresar, aquí voy a colocar formas de expresar la ecuación de la recta. Vamos a colocar ahí una observación. Formas de expresar la ecuación de la recta. Entonces está la primera, que es la forma principal. ¿Ya? La forma principal, como les decía, tiene la característica de que se despeja la variable y. Siempre está la variable y despejada en la forma principal. ¿Ya? A eso me refiero. Esta letra I. Siempre se despeja la letra I. A la que está ahí tenemos que ir despejando. Ya la otra forma de despeje tiene que ver con lo siguiente. Es la ecuación general. Entonces la ecuación general tiene otro formato. El formato de la ecuación general es así. Entonces vamos a dejarla como AX más BI más C igual 0. Esa es la forma de la ecuación general de la recta. ¿Ya? Entonces viene igualada a 0. La ecuación general se iguala a 0. Entonces en este caso vamos a colocar un parámetro, o sea, una observación aquí, también una nota. Esta ecuación no entrega información. Información como en el caso, como en el caso de la ecuación anterior. ¿Ya? La ecuación anterior sí entrega información, entrega pendiente y entrega intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces, por eso que en este caso nosotros dejamos estas ecuaciones de esta forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar uno de ejemplo. Entonces, esta ecuación no entrega información, se debe pasar a la forma principal. ¿Ya? Si lo pasan a la forma principal, ahí sí van a obtener información. Ya, entonces mira, aquí vamos a ver unos ejemplos, chicos. Aquí vamos a poner en práctica esto que les estoy comentando yo. Ya, uno muchas veces trabaja con esta ecuación, pero no sé, pues de repente en matemática uno sobre todo trabaja con la ecuación principal, no trabaja con la ecuación general. Entonces, a veces a uno le pasan ecuaciones general y no sabe que está trabajando con una recta. ¿Ya? Mira, me voy a lo siguiente. Vamos a colocar un ejemplo ahí para que me capten la idea. Entonces vamos a colocar ejemplo. Entonces el 1. Vamos a colocar dada la ecuación general.
Entonces acá vamos a colocar ya, por ejemplo, en ese caso. Ahí tenemos una ecuación general. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar a su forma principal. Y lo otro que vamos a hacer es determinar pendiente. Determinar pendiente. Y en el tercero vamos a ver cuál es el punto de intersección con el eje Y. Ya, entonces, fíjense, chicos. Tenemos la ecuación principal, ¿cierto? Esa que está ahí. Entonces, si yo quiero pasar esto a ecuación principal, lo primero que tenemos que hacer es un despeje. ¿Ya? Entonces, acá va la parte algebraica, ¿ya? La parte básica, no es compleja, chicos, por eso les digo, esto lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ojo acá, esto nos quedaría. Nosotros tenemos la ecuación general, ¿cierto? Que es 6x menos 2y más 8 igual 0. Tenemos eso. Entonces, si yo quiero, o sea, si nosotros nos piden que dejemos en su forma principal, tenemos que despejar la variable y, claro, aquí está ahí. Entonces, por ejemplo, el 6x y el 8 los tenemos que cambiar de posición. Entonces, por ejemplo, nosotros cambiamos de posición, entonces acá nos va a quedar solamente el 2y negativo, porque ese yo lo cambio de posición, el 6x está positivo, el 8 también está positivo, entonces los muevo de posición y van a quedar ambos negativos. Entonces esto nos va a quedar igual a menos 6x menos 8. Nos queda de esa forma. Entonces, para despejar la variable y, ¿ya? Para despejar la variable y, yo podría aquí hacer dos técnicas. Una, que sería multiplicar por menos 1 primero, para asegurarme que el y quede positivo. Por ejemplo, yo podría multiplicar por menos 1 para que el y quede positivo, porque miren, fíjense arriba. Aquí dice que la forma principal es y, no menos y. Entonces, por eso que yo quiero multiplicar por menos 1 para que el coeficiente y quede positivo, el de acá abajo. ¿Ya? Entonces, al multiplicar por menos 1, esto nos va a quedar 2y. 2y es igual a 6x y esto nos queda 8 positivo. Ya nos quedaría así. Entonces, ojo, todavía no está despejada la letra I. En la letra I, para que se despeje, nosotros este 2 lo tenemos que dejar dividiendo al lado derecho. Se mueve dividiendo. Se está multiplicando, la operación inversa es la división. Entonces nos va a quedar 6x más 8 y eso nos queda partido en 2. Queda partido en 2. El tema es que ese 2 divide tanto al 6, perdón, al 6x y al 8. ¿Ya? Y divide al 8. Entonces, por ejemplo, esto lo podrían dejar así. Lo podrían dejar así. 6x partido en 2 más 8 partido en 2. Entonces, como aquí se puede hacer la división, esto nos quedaría 6 dividido en 2, nos queda 3. Pero nos queda 3x, porque sería 6x partido en 2. Entonces nos queda la mitad de 6x, es 3x. Y esto nos queda más 4. Entonces ahí estamos listos. Ahí estamos listos. Tenemos la forma principal. Entonces acá nosotros dejamos este que es la forma principal. Entonces ahí colocamos forma principal de la ecuación de la recta. Entonces siempre despejar la letra I para dejarla en forma principal. ¿Y aquí información viene ahora? Entonces, por ejemplo, recordar, mira, el M que estaba acá, el M es la pendiente.
¿cierto? M es la pendiente o inclinación, pero el M tiene una característica. El M es el que viene acompañando a la variable X, ¿ya? El M siempre acompaña a la variable X. Y el N es el que viene sin ninguna variable, ¿ya? Entonces, el M es el que acompaña a la variable X y el N es el que viene sin ninguna variable. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a decir, ¿quién es M? Este M. Ese es M. Y el que viene sin variable va a ser N. ¿Ya? Y con eso nosotros sabemos que el M indica el M significa la inclinación, ¿ya? La inclinación o la pendiente. Entonces con eso respondemos la pregunta 2. La pregunta 2, nosotros colocamos, en este caso la 2, la pendiente es M igual 3, ¿ya? Porque es lo que acompaña a la variable X. Y como es positivo, si lo que interesa acá, chiquillos, es el signo nomás. Ya no importa el número, porque eso podría ser 3 medios, o 3 partido en 21, o 3 partido en 215. Siempre, por lo menos los 3 casos que puse ahí, es positivo. 3 medios es positivo, 3 partido en 21 también es positivo, 3 partido en 215 también es positivo. Entonces, puede ser fracción sin ningún problema. Lo que interesa es el signo. Si es positivo, la recta va hacia arriba. Esa es la inclinación que tiene, ¿ya? Una inclinación positiva, va hacia arriba. Y el punto 3 indica la intersección con el eje Y. Intersección con eje Y sería en 0,n. ¿Ya? Pero n ¿cuánto vale? N vale 4. ¿Ya? En este caso nosotros tenemos que n vale 4. Entonces con eso nosotros indicamos que la intersección con el eje Y sería en el punto 0,4. Ya nos queda ahí la intersección. Esa sería la intersección con el eje Y. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el plano cartesiano. Acá tienen el 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, ahí van a tener un punto en donde intersecta la recta por ese punto, y lo otro que tenemos es que la recta tiene una inclinación positiva. Entonces, perfectamente podría ser esa recta, ¿ya? La que está de color morado, la que va hacia allá, que tiene pendiente positiva. O alguien podría decir, no sé, pues, y si tiene menos pendiente como la que estoy dejando ahí, también podría ser. Si aquí, para dejar bien la pendiente, me falta la intersección con el eje X, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después a continuación. La intersección con el eje X sería, por ejemplo, este puntito que está acá. Ese que está ahí. Ese sería la intersección con el eje X, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a explicar una cosita para que determinemos algunos elementos. Entonces, ya, pero ahí tenemos, por ejemplo, el primer caso, ¿ya? Ahí tenemos el primer caso. Decía, pasar a su forma principal, esa ecuación general, después sacamos la pendiente y después tenemos la intersección con el eje Y de la recta, ¿ya? Entonces alguien va a decir, pero aquí no calculamos nada. No, porque no hay que calcular nada, porque la forma principal entrega esos parámetros, ¿ya? Nos entrega dos parámetros, pendiente y la intersección con el eje Y, ¿ya? Esos dos parámetros los entrega esta ecuación. ¿Ya? Entonces, mira, aquí yo quiero comentar algunas cositas con respecto al plano cartesiano. Entonces vamos a colocar observaciones. Entonces vamos a colocar observaciones. Entonces, mira, la primera observación tiene que ver con la intersección con el eje X. Esa es la primera observación. Entonces, acá nosotros vamos a dejar. Vamos a buscar un plano cartesiano, el cual lo vamos a trabajar con pura intersección en el eje X. Entonces aquí van a ir captando una conclusión que tenemos que sacar con este tipo de gráfico, ¿ya? Entonces vamos a dejar un poquito más. Ya, entonces eso vamos a trabajar.
Entonces aquí tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Entonces eso lo vamos a rescatar porque ahí lo vamos a ocupar nuevamente. Ya, entonces vamos a graduar esto un poquito. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Vamos de 1 en 1. Hasta el 7 ejemplo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tenemos menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8. Dejémoslo hasta ahí. Ya, pero lo que me interesa es primero la intersección con el eje X. ¿Ya? ¿Por qué necesito que saquemos una conclusión con el eje X? Porque el eje X tiene estas características, pues, chicos. Si nosotros estamos trabajando con el eje X, por ejemplo, mira, ese puntito que está ahí, le voy a colocar punto A. Ese es el punto A. Entonces, ese punto A que está ahí, me gustaría que me dijeran qué coordenadas tiene ese punto A, chicos. No sé si visualizan ahí las coordenadas del punto A. ¿Qué coordenadas tendría ese punto A? Porque si hablamos como punto, tiene que tener, esto tiene que tener este formato. Si yo les pido un punto, tienen que tener este formato, chicos. Una coordenada para X y otra coordenada para Y. A ver, ¿cómo andamos reconociendo eso? ¿Qué haría ahí, chicos? No sé si lo identifican. José Luis, Jesús, no sé, Valeria. Profe, no entendí lo que preguntó. Aquí, ¿cuáles serían las coordenadas del punto A? Las coordenadas. ¿Qué hace? Menos 5. Ahí mira, fíjate, un poquito ahí, casi. Menos 4. Menos 4. Exacto, menos 4. Ya entonces, mira. Ya, pero menos 4, mira, fíjate ahí si lo dejamos como coordenada, en el eje X primero en menos 4. Y en el eje Y, ¿cuánto sería? 4. En el eje Y sería 0. Sí. En el eje Y sería 0, sí, pues. Ah, sí. Disculpe, me Sí, confundí. pues. Exacto, no, pero por eso está bien, chicos, y por eso les voy diciendo, sí. Quiero ver aquí cómo están las coordenadas. Si no las vamos recordando, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ojo, el eje Y significa lo que uno sube o lo que baja. Eso es el eje Y. ¿Ya? El eje X, por el otro lado, el eje X tiene que, lo que me indica es lo que avanzo hacia la izquierda o lo que avanzo hacia la derecha. ¿Ya? Eso es lo que indican por eso que son dos ejes, uno a la izquierda a la derecha, que sería el eje X, y el otro el que sube o baja, que sería con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir dejando algunas coordenadas listas. Por ejemplo, el punto A, vamos a dejar acá, punto A, tiene las coordenadas menos 4,0. ¿Ya? Ese es el punto A. A ver, vamos con otro más. ¿Qué coordenadas tendría si yo dejo este como el punto B? ¿Cuál sería ese, chillo? Como coordenada. El B. 7. Exacto, 7 en el eje X primero, siempre el eje X. Entonces 7, 0. 7 con 0, correcto. ¿Ya? ¿Y cuál sería a ver si dejamos el punto C acá? Menos 5, menos 6, menos 7, y este entonces lo dejaríamos ahí. ¿Cuál sería ese? 8. Ya, menos 8. O sea, menos 8. Ya con ¿Con 0? 0. Entonces, ¿cuál sería la característica que tiene la intersección con el eje X, chicos? Que sería Que para el ver. es 0. Que la coordenada del eje Y es 0, ¿cierto? Sí, pues esa es la característica. Esa es la característica cuando nosotros estamos frente a puntos que están sobre el eje X. ¿Ya? Cualquier punto que está en el eje X, me lo voy a colocar otro más acá. Ese que está ahí. Ese que está ahí le vamos a colocar punto D. Y el punto D tendría coordenada 3. 3. Exacto, 3,0. Entonces, como dice el Jesús ahí, son todas con coordenada 0 en el eje Y. En el eje X varía.
pero en el eje Y es 0. ¿Por qué? Porque si sube un poco o si baja un poco, ya no estaría en el eje X, se mueve del eje X. Si cuando estamos con los puntos en el eje X significa que Y vale 0, ¿ya? Entonces, ojo ahí, intersección con el eje X es porque Y vale 0, ¿ya? No se lo olviden de eso, Y vale 0. Entonces lo vamos a dejar como una punta y la intersección Sí. con el eje X siempre va a ser que Y valga 0, ¿ya? Y en el caso del ejercicio anterior, como Y dio, ¿cuánto dio, profesor? En el otro dio la intersección con el eje Y dio 0,4. 0,4. Exacto. Eso era de la altura, ¿cierto? De lo que iba en Y. Sí, Y en es X lo, y en 0, exacto. Sí, correcto, correcto. Sí, eso es lo que quiero dejar claro ahora, José Luis. Sí, con esto yo cuando... creo que Ah, ya ya, mira, ya. en el otro caso es al revés, pues cuando yo estoy en el eje Y es al revés, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver al tiro eso. Entonces, mira, vamos a dejar segunda observación, sí, por eso les voy comentando esto. La segunda observación, vamos a colocar intersección con eje X, perdón, con eje Y, con el eje Y. Entonces, si yo voy a trabajar con el eje Y, ojo, ahí tengo, por eso tenía rescatado ahí el plano. Entonces vamos a graduar acá. Entonces, por ejemplo, va a ser la misma situación. Por ejemplo, ahí tengo el 1, ahí tengo el 2, ahí tengo el 3, el 4, el 5, ya dejamos el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces para abajo dejamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Dejemos hasta el menos 6. Ahí tenemos el menos 5. Entonces, ojo cachillo. Si dejamos ese puntito que está ahí, y ese le colocamos, por ejemplo, el E, colocamos el punto E, ¿qué coordenadas tendría el punto E? Si lo dejamos ahí. 5 y Ahí. X Primero el 0. eje X. Claro, X0, claro, el eje X es 0. Y en el eje Y, que es el que sube o baja, es 5. Correcto, correcto, correcto. ¿Ya? Eso es. Entonces, mira, démonos otro puntito, démonos por lo menos unos dos más. Entonces, ese puntito que está ahí, ¿qué punto sería? Ese le colocamos F. Menos ¿Qué? 3. Menos 3, correcto. Menos 3, pero en el eje Y. Y en el eje X, ¿cuánto será? 0. 0, porque en el eje X es lo que está hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, si estoy ahí al Sí. medio, estoy en 0. O si estoy aquí en el eje Y es porque estoy en 0. No me estoy moviendo ni a la izquierda ni a la derecha, estoy en el centro, solamente estoy subiendo o bajando, ¿ya? Entonces por eso ahí lo dejamos como 0, menos 3. Entonces dejemos este que está. Profesor, en todo caso, el ejercicio que hizo delante subió 0,4, no alcanzó ni llegar ni a la mitad del primero. Subió la nada misma. Sí, pues subió poquito, sí, pero era más que nada un ejemplo ahí para que nosotros tuviéramos más o menos la interpretación de sacar estos parámetros. Mira, Ah, esos parámetros. ¿Qué es lo que representa ese y qué es lo que representa eso? El que acompaña a X en la pendiente y el que viene solito en la intersección con el eje Y. ¿Ya? Sí, por eso quería dejarlo de esa forma. Entonces, el punto G, ¿cuál sería? ¿Qué Yo coordenada ahora sería? estuve lavando ropa hoy día. Nosotros, ¿qué coordenadas 8 tendríamos? 0 en X y 8. y 8. Ya, pues entonces fíjense ahora, ¿cuál es la característica del eje, o sea, cuál es la característica de la intersección con el eje Y? La característica de la intersección con el eje Y es que ¿quién va a ser 0? X en este caso. X va a ser 0, correcto. ¿Ya? Y es variable. Y el Y es variable, muy bien, José Luis, correcto. Entonces en este caso nosotros indicamos de que X se hace 0. Lo vamos a dejar igual que arriba. Entonces, en este caso, X vale 0. ¿Ya? Pero cuando nosotros hablamos de un punto, cualquier punto tiene una coordenada en el eje X y otra en el eje Y. ¿Ya? Ese es el formato de los puntos en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, por ejemplo, acá en el caso voy a colocar en el ejercicio anterior,
Mira, vamos a retomar el ejercicio anterior. Acá nosotros teníamos, vamos a colocar caso 2, voy a colocar ejercicio 2, pero lo voy a trabajar en función del ejercicio 1. Vamos a colocar cuál será la intersección. ¿Cuál será la intersección con el eje X? Con el eje X de la ecuación de la recta del ejercicio anterior. De la ecuación de la recta en el ejercicio anterior. Anterior. ¿Cuál Entonces, del ejercicio, profe? ejercicio 1. De ¿El acá, que pues, dio 0,4? el que dio José Luis. Claro, el que dio 0,4 me refiero a esta ecuación. A esa ecuación. Ahí no teníamos esa ecuación, ¿cierto? La ecuación principal que está ahí, Sí. o tenemos la ecuación general que está acá también. Cualquiera de las dos ecuaciones nos sirve, ¿ya? Pero aquí vamos a trabajar con la principal, mira. Vamos a trabajar con la principal. Aquí yo les voy a mostrar una de las características que vamos a trabajar. Entonces dice ya, ¿cuál será la intersección con el eje, me faltó ahí, el eje X? Entonces colocamos el eje X de la ecuación de la recta en el ejercicio anterior. Entonces vamos a colocar entre paréntesis ejemplo 1. Ya del ejemplo 1. Ya, entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros teníamos la ecuación principal. Entonces ahí se obtuvo la ecuación principal. Vamos a colocar ahí. La ecuación principal. Entonces la ecuación principal nos dio, en este caso nos dio, acá lo tenemos, 3x más 4. Y es igual a 3x más 4. Entonces acá nosotros tenemos y igual 3x más 4. Entonces aquí, como a nosotros nos piden la intersección con el eje X, ¿qué pasa cuando tenemos la intersección con el eje X? ¿Qué característica tiene el eje X? Y da 0. Y tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a colocar, como nos piden, entonces acá como nos piden la intersección con el eje X, con el eje X, o con el eje X, debemos igualar a 0. Voy a agarrar la letra. Debemos igualar a 0 el valor de y. O debemos igualar a 0 y. Ahí lo coloco entre comillas para que se entienda qué es lo que vamos a igualar a 0. Entonces, ojo acá. Tenemos y igual a 3x más 4. Entonces, ¿quién se hace 0? El que se hace 0 es y. Entonces, aquí en la ecuación reemplazamos, no, pues chido. Ese se hace 0. Y acá nos queda 3x más 4. Entonces, para sacar el valor de x, debo despejar el x. Entonces, ese 4, como está positivo, lo voy a dejar como menos 4. Menos 4 es igual a 3x. Nos queda de esa forma. Entonces, al final nos va a quedar que menos 4 tercios, es igual a x. ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Entonces, acá vamos a colocar la intersección de la recta. La intersección de la recta con el eje
X es en el punto y aquí colocamos en X vale menos 4/3 y en Y tiene que ser 0. Y por eso que nosotros estamos indicando de que cuando tenemos la intersección con el eje X, ¿quién es el que tiene que ser 0? El que tiene que ser 0 es el valor de Y, ¿ya? Exacto. O sea, hay que recordar que esa es la coordenada de X y esa es la coordenada de Y. Entonces, ojo, voy a colocar una nota acá. Como tenemos, mira, como tenemos la intersección, con el eje X e Y, podemos graficar la recta. ¿Ya? Podemos graficar esto. O la ecuación de la recta para que se capte mejor. Entonces, nos va a quedar así. Ojo acá, chiquillos. Cuando ustedes quieran graficar una recta, basta con 2 puntos. ¿Ya? Solamente con 2 puntos es suficiente para graficar una recta. No necesitan más puntos. ¿Ya? Mira. Fíjense que si yo tengo un solo punto, yo tengo un punto ahí. ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Ahí pasa una recta, ahí pasa otra recta, ahí pasa otra recta, pasa otra recta, pasa otra recta. Pasan infinitas rectas por un punto. Pero si yo tengo solamente 2 puntos, los que están ahí, va a pasar esto. Solo una recta. Traten de ubicar otra recta por esos 2 puntos. No les va a dar. ¿Ya? No les va a dar. O sea, ¿cuál es lo que estoy tratando de decir? Que para graficar rectas o ecuaciones de recta, basta con tener 2 puntos. Y perfectamente podrían ser las intersecciones con el eje X y con el eje Y. ¿Ya? Entonces, mira. Entonces vamos a colocar acá. Podemos graficar la ecuación de la recta ya que tenemos 2 puntos. Dos puntos de la recta. Que son las intersecciones con los ejes. Que son las intersecciones con los ejes. Entonces, ojo acá. Ya vamos a graficar entonces. Ojo acá, así es más que nada para que capten la idea, tío. Entonces yo lo voy a hacer así. A ver, vamos a hacerlo ahí nomás. Hagámoslo con el plano. Entonces, a ver, lo vamos a hacer acá abajito. Ya, ahí tengo el plano cartesiano. Entonces, ¿dónde nos dio la intersección con el eje Y? Con el eje Y nos dio acá. Ahí tenemos la intersección con el eje Y. Es en el punto 0,4. Intersección con el eje Y significa por dónde pasa la recta. ¿Ya? Entonces la recta pasaría tocando al eje Y en el punto 0,4. Entonces acá nosotros colocamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos a darle un poco más de espacio. 1, 2, 3 y ahí tenemos el 4. Entonces por ahí nos queda el punto 0,4. Entonces ahí tenemos un punto. ¿Ya? Esa es la intersección con el eje Y. Entonces la intersección con el eje Y es por donde pasa la recta tocando al eje Y, por donde toca el eje Y la recta. Y el otro puntito, alguien me va a decir, ¿y cómo dejamos ese que está fraccionario? Aproximémoslo para decimal, coloquemos menos 4 dividido en 3. Y eso nos da 1.33333. Dejémoslo en menos 1,3. Entonces, mira, me refiero a esto, chicos. Acá ustedes tienen el menos 1, aquí en el plano cartesiano, aquí en el eje, menos 1. Y aquí tenemos el menos 2. Entonces, el menos 1,3, ¿dónde va a estar? Pasadito el menos 1. Por acá, mamá. Por ahí va a estar el punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya pues ahí está la intersección con el eje X y con el eje Y. ¿Y qué pasa por ahí? Pasa solamente una recta. Y ahí tendríamos la recta.
Ahí tendríamos la recta que viene representada por la ecuación, ¿ya? Esa recta que está ahí. O sea, lo de color naranja, lo que tenemos ahí de color naranja, es nuestra recta. ¿Y cómo se llama esta recta? Esta recta la podemos llamar con el nombre que tenemos acá. Y es igual a 3x más 4. ¿Ya? Entonces eso nos queda que esta recta es la que tiene el nombre. Vamos a dejar. Entonces la dejamos esta con nombre y es igual a 3x más 4. Ese es el nombre que recibe esta recta. Puede estar en forma principal o también puede estar en su forma general, como lo teníamos arriba, como nos habían dado esta ecuación. También la podemos dejar así. También podría estar de esta forma. De las dos formas es factible, pero generalmente se trabaja con la forma principal, ¿ya? Eso, o podría tener este nombre que está acá. Entonces lo vamos a dejar. Que sería 6x menos 2y más 8 igual 0. Entonces esta recta que está de color naranja podría tener eso o esa representación, ¿ya? Porque es una ecuación, ¿ya? Entonces cualquiera de esas dos representan esa recta, ¿ya? Entonces, no sé si me captaron, chicos, si habrá alguna duda con respecto a lo que estábamos hablando. Ustedes me comentan, ¿y por qué vamos a dejar hoy día hasta acá? ¿Ya? Dejamos hoy día hasta acá. No sé si tendrán alguna duda antes de cerrar la clase de hoy. Profesor, Sí, no hay dígame, ninguna José. duda, pero ¿va a subir esta imagen? Sí, pues la subamos al tiro, pues subimos al tiro. No Por hay favor. problema. Dejémosla al tiro en la imagen. Entonces, dejemos ahí. Seguramente la clase anterior cerré y no alcancé a escucharte, José Luis. Entonces ahí tenemos las pendientes. Tenemos las pendientes. O mira, hagamos lo siguiente. Voy a dejar el archivo mejor. ¿Te tinca eso mejor, José Luis? Les dejo la pizarra. ¿Sí? ¿Ya? Dejemos la pizarra. Entonces geometría. Y vamos a colocar esta es geometría analítica. Les dejo ahí el archivo. Entonces se las dejo acá al tiro en Teams. Verifica ahí que cargue, por favor, José Luis. Entonces, cerras y geometría. Indíqueme si llega en el chat el archivo que va en JPG, va en formato de foto. No sé si le apareció. Voy a revisar igual. Información que se le metió al diablo esta cosa. Fíjate, mira, aquí estoy viendo yo acá en los archivos. Aquí me apareció, Ah, mira. sí, sí. ¿Sí? Geometría analítica, sí, hace unos Claro, segundos. punto .jpg. Sí. Exacto. Están los archivos, mira, aquí les voy a mandar una imagen. Está acá. Entonces, por si alguien quiere ir tomando los apuntes y pasar el limpio de esto, ahí lo voy a destacar en amarillo. Claro, dice hace algunos segundos. Entonces, mira, ahí les voy a mandar la imagen. Ahí se las mandé en el chat. Se van a los archivos y lo dejamos ahí. ¿Ya? Así que eso, chicos. Entonces yo creo que en un ratito más les voy a subir las notas de la prueba anterior. ¿Ya? Así que estén atentos ahí y continuamos el próximo jueves entonces, ¿ya? Con la materia. ¿Ya? Así que eso, chicos, a remontar con esta nota, si anduvieron más o menos las otras anteriores, con esta tenemos que remontar. ¿Ya? Nos vemos, José Luis, nos vemos, Jesús, nos vemos, Vale. ¿Ya? Que Pero el tema tengan es la buena. prueba. Sí, Chao, profe, la gracias. subo un ratito más. ¿Ya? Chao, chao, cuídense, nos vemos. Yo se la subo en un ratito más, cualquier cosa me escriben por el chat. ¿Ya? Sí, para que vea Eso. esa pregunta, ya, chao. Ya, chao, chao.